hablábamos un poco acerca de escatología, con todo lo que eso representa para la iglesia, ¿sí? Con todo lo que representa en el sentido de que muchos lo dejan de lado el estudio de la palabra o el estudio del final de los tiempos por no saber, por no conocer o por miedo. Por miedo. Entonces no conviene hablar de eso. O por no creer en realidad. O por no sé si no es creer, sino no tener la seguridad o la convicción necesaria para hablar del tema. Es de personas o es de cristianos maduros, de hijos maduros, entender que nos podemos equivocar, entender de que podemos afirmar algo y luego el Señor nos revela o Dios le revela a alguien acerca o a alguien, en este caso a la cabeza apostólica, Dios le revela acerca de la palabra y cuando uno tiende por ahí a afirmar algo que después no es de esa manera, tener la misma valentía para sentarse y decir, ¿sabe qué? Me equivoqué. En vez de decir que toda la iglesia se va, no toda la iglesia se va, como por poner un ejemplo. Entonces nos paramos en una posición, nos paramos en la posición de la palabra, precisamente para poder compartir y ir aprendiendo cada vez más del Señor. Es bueno escudriñar la palabra, porque si no escudriñamos la palabra, lamentablemente no crecemos. Exacto. ¿Cuántas personas por tiempo, por años en el Evangelio que han confundido la primera venida con la segunda venida del Señor? Precisamente por no entender escatología. Y la escatología, decíamos ayer, que es simplemente el estudio del final de los tiempos. ¿Qué tiene que ver esto? No solamente con el final, o hablando de los tiempos finales que van a venir, sino acerca del final de los tiempos que ya sucedieron. Como por ejemplo, esta mañana hablábamos con mi esposa temprano y decíamos, y lo veíamos a través de la Escritura, cómo Daniel hablaba acerca del final de los tiempos, acerca de los sellos y de las cosas que eran necesarias que queden selladas para el final, que todavía no iban a ser abiertas. Pero por gracia, misericordia de Dios, estamos viendo que estos tiempos ya los sellos se han abierto. Entonces, a través de la palabra podemos ver cómo el cumplimiento de algunas cosas. Te mostraban, por ejemplo, una de las palabras que leíamos ayer era precisamente esta que tenemos aquí, de Apocalipsis capítulo 1, verso 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, guardan las cosas, que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Fíjese cómo Juan lo describía en aquel tiempo hablando, y si Juan describía en aquel tiempo que los tiempos estaban cerca, ¿cuánto más cerca hoy están los tiempos para nosotros? Yo creo, a la manera del apóstol Pablo, el apóstol Pablo decía que él creía más y tenía más seguridad, parafraseándolo, que el Señor venía que cuando él había creído. O sea, tenemos la seguridad esa, tenemos esa convicción y entendemos que el Señor viene pronto. Por eso queremos compartir esto y hablarte hicimos una introducción acerca del tema y tocamos algunos temas para la introducción, ¿no? Empezamos con ese de Apocalipsis para entender el beneficio. Dice, bienaventurado. Tenemos una promesa de una bienaventuranza, una doble bendición, un privilegio, por así decirlo, ¿no? En esta versión de la NTV dice: Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Hablábamos de esos tres principios. Al que lee, no solamente hay que leer, sino que hay que escuchar. No solamente que hay que escuchar, sino que también obedecer. 3 puntos fundamentales para entender el final de los tiempos. A mí no me sirve leer tanto si yo no escucho lo que me habla mi autoridad o la delegación que tengo para seguir la instrucción. Y tengo que obedecer, no solamente me quedo con leer.
Y ¿sabes qué lindo que está la palabra? Parece una película de ciencia ficción, el apocalipsis, la revelación viene con, pareciera como un cine cuando uno se empieza a leer. Pero ¿sabe qué? No basta con leerlo, no basta con escucharlo. Podemos escuchar que nos cuenten, sí, porque yo leí el apocalipsis, lo interpreté, lo entendí, aquello. Algunos te decían antes, ¿cuántas veces uno entró en ese temor? No lea el apocalipsis porque no vas a entender, te vas a volver loco, te va a agarrar miedo, que esto, que otro, un montón de situaciones. Pero qué bueno cuando uno se mete en la lectura, se mete a escuchar la voz del Espíritu Santo que te va guiando por medio de la palabra. La palabra dice que es vida. La vida entra y comienza a trabajar en nosotros. Y esa palabra que nosotros vamos escuchando, las practicamos. Por eso es bueno entender que en este tiempo debemos meternos en la palabra. Claro que sí. Es decir, veíamos que el Señor Jesús decía que era necesario. Los discípulos leíamos también, a manera de introducción, el libro de Mateo en el capítulo 24, y decíamos y hablábamos acerca de lo que decía la palabra del Señor, que los discípulos tenían una preocupación, y la preocupación de ellos era querer conocer acerca del final. Que ellos tenían la intención, ellos tenían el interés, había una preocupación en su vida de querer conocer qué iba a pasar. O sea, si la iglesia no se está preparando para el final de los tiempos, o no conoce el final de los tiempos, corre peligro, hermano. Y el peligro que corremos es precisamente este que el Señor Jesús hablaba. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, y en el verso 3. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado. En privado, fíjese esto. O sea, se le acercaron a aquellos que tenían, que él había llamado, que había una confianza, que había... un deseo de aprender, porque ¿qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que tiene la capacidad de sentarse y decirle, enseñame que lo que vos me enseñás, eso voy a... Un discípulo es el que pregunta, el que se sienta, no es el que se sienta y escucha y interpreta a su manera y quiere hacer lo que mejor le parece porque lo entendió así. Y sin embargo, muchas veces nuestros mensajes predicamos la palabra y la gente lo entiende a su manera, y luego cuando te preguntan te dicen, no, pero yo no lo entendí. No, pero usted dijo esto. No, yo no dije esto. Yo prediqué esto, dije esto. No tengo la culpa de lo que vos interpretaste. Claro, ese es el problema a nivel general hoy en la iglesia. Es más, a veces se daña el ministerio. ¿Por qué? Porque toman partes pequeñas de lo que dijo una persona y quizás la persona no le dio ese sentido. Por eso tenemos que prestar atención. En ese punto, tomamos frases. Claro. Entonces, no le prestamos atención a toda la palabra, le prestamos atención a simplemente frases descolgadas, frases que por ahí me gustaron, que se acomodaron a lo que yo estaba viviendo, pero no le presté atención a toda la palabra, al mensaje. No le presté atención al mensaje, que el mensaje es el que va a cambiar y transformar mi vida. O sea, una frase puede llegarme a levantar, entusiasmarme, a levantarme el ánimo si tal vez estoy decaído, pero el mensaje final, todo el mensaje, toda la palabra, cuando la escuché, la comí, esa palabra comienza a producir en mí una transformación y un cambio, porque no tomé solamente algunas partes, sino que lo que tomé fue todo el mensaje. Entonces eso produjo cambio. Una palabra descolgada, una frase, como hoy vemos grandes frases, y gloria a Dios por los siervos del Señor, que Dios le da esas frases, esas palabras que quedan ahí, que marcan muchas veces, pero no es el todo. Porque puedo repetir 1000 veces esa palabra, pero mi vida no cambió. Claro, pero aparte tampoco conozco, digamos, la vida de la persona. Es importante, lo que siempre enseñamos nosotros, que es importante el envase. El contenido proviene de Dios, pero el envase también es importante. Claro. Y es algo que nos enseñaron desde chicos. O sea, nosotros lo aprendimos en el Señor caminando, en el servicio que tuvimos, siempre se nos enseñó lo mismo. Ustedes tienen que escuchar al que conocen, a este que le predica todos los días, a este que ustedes ven cómo vive, cuál es su conducta, cuál es su actitud. Ustedes tienen que aprender y está bueno. Entonces, ahora,
uno se relaciona, uno muestra su manera de vivir, porque uno como ministro de Dios tiene que mostrarle el ejemplo en todas las cosas, entonces uno se va mostrando y su actitud siempre es la misma. Entonces uno puede confiar que la palabra que se va a soltar es de edificación para nuestra vida. Claro. A veces, muchas veces a todos no le gusta la palabra que No. dijo. Miren, una frase descolgada: no soy un chocolate de menta para que le guste a todos. A todos no les gusta el chocolate de menta. No. Entonces, fíjese qué tremendo, hermano. Entonces, tenemos que entender esto. Por eso, cuando vamos al fundamento de la palabra, podemos entender de que había una preocupación por aprender todo. El Señor Jesús hablaba y le enseñaba a los discípulos, le enseñaba a la gente. Él venía enseñando. Yo no sé si cada vez que nos sentamos acá o son los nervios o es que hace calor, pero nosotros empezamos a transpirar, o es el té, es lo que no estamos acostumbrados, pero qué tremendo. Miren, el Señor Jesús venía hablando y Él venía hablando acerca de las cosas que iban a venir. Entonces los discípulos se sentaron a preguntarle. Ellos querían conocer. Nosotros como discípulos necesitamos conocer. Si nosotros como discípulos no tenemos la preocupación de sentarnos con nuestros pastores y preguntarle y decirle: pastor, mire esto, tengo esta inquietud. Mira, yo cuando hay una inquietud en mi vida o alguna decisión, yo marco ahí, mando el mensaje al delegado apostólico que tenemos para Argentina y le pregunto. Al pastor, sí, se lo pregunto. ¿Por qué? Porque yo necesito tener también, como pastoreado, necesitamos entender de que hay alguien que nos puede también dar una dirección o una orientación. Entonces, preguntamos. Y gloria a Dios que siempre hay una respuesta de bendición y la respuesta que se nos dan nos edifican. Por eso, cuando yo miro esto, Jesús enseñándole a los discípulos, y vamos a ir avanzando porque se nos va a ir el tiempo, veo que el Señor Jesús le dice a los discípulos: ¿cuándo sucederán estas cosas y cuáles serán las señales de tu venida y la consumación de este siglo? Y respondiendo Jesús, el verso 24:4 dice lo primero que el Señor dice. Ayer lo hablábamos: mirad que nadie os engañe. Como nos hacían la pregunta ayer, nuestra hermana, y preguntaba acerca si Mefibosé era uno de los que se quedaron. Era una sombra. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó? Porque lo engañaron. Siervos que no le hablaron, no tuvieron la valentía de predicarle acerca de esto. Entonces eso lo llevó a ser engañado, a tener por tardanza la venida del Señor y no tener una preocupación de arreglar su vida. Porque la finalidad de entender el fin de los tiempos no es otra cosa que preparar nuestra vida en santidad, en obediencia, en consagración para Dios. No es otra cosa. Si nosotros creemos que necesitamos otra cosa, no, hermano. La santidad proviene porque la santidad viene de uno separarse, de uno tomar la decisión de dejar todas las cosas que a mi carne le gustan y consagrarse para el Señor para poder servirle a Dios limpia e íntegramente. Y eso es tremendo. Porque cuando vemos ese panorama, nosotros vemos hoy que muchos son engañados por causa de no enseñarnos la palabra de verdad. Y por eso algunos creen que el Señor ya vino, otros creen que ya estamos viviendo en la tribulación. Otros piensan de que ya el Señor no va a venir, que no va a pasar nada, que no hay resurrección. Entonces, diferentes doctrinas, diferentes maneras de ver, diferentes ángulos, pero ¿cuál es la verdad? Y yo me quedo con esta, hermano. Yo creo y estoy convencido de esta verdad. Dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, cuando yo miro esta palabra, hermano, miren, no hay con qué darle. Necesitamos entender de que si Jesús es el camino del Padre, yo tengo que buscar a Jesús. No hay otra forma. Entonces, necesito aprender la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que Jesús explicó en su palabra. Porque de hecho Él habló acerca de todas las cosas y de los sucesos que iban a venir. Ya Jesús enseñando acerca de los acontecimientos finales. Si Él no lo hubiese hablado, tal vez lo pasaríamos por alto, porque no habría
o no tendríamos fundamentos para hablar de eso. Es decir, que el Señor dijo que iba a pasar, pero como Él lo dijo, tenemos la certeza que es así, ¿verdad? Entonces, ayer te hablábamos de eso, te hablábamos acerca de esto, te hablamos de un principio, de principios como por ejemplo, una de las cosas que tocamos ayer y las tocamos por encima. Hoy nos sentamos a la mañana a mirar y analizarlo, ver bien texto por texto, para que cualquiera que tenga una pregunta poder responderle también acerca de esto. Y hablábamos que el final de los primeros tiempos se cumplía ¿cuándo? En la cruz. En la cruz. ¿Y qué pasó en la cruz? El sacrificio del Cordero. ¡Qué tremendo! Y te hablábamos acerca de una figura que muestra la palabra del Señor. Mostrábamos dos palabras. Una era la de Job, capítulo 19, verso 25, que decía, yo sé, o que dice, mejor dicho, afirmo esto, dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará. Y también te explicábamos esa palabra, que muchas veces por solamente escucharla, siempre decíamos lo mismo, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Y quedaba como frase, quedaba muy lindo, pero la Biblia dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y eso es tremendo porque analizamos esa palabra y la palabra ahí es apar, que es polvo. Para esa palabra polvo es apar es la palabra hebrea y que significa ceniza. Entonces cuando vamos a la escritura y vemos que dice que se levantará del polvo, está hablando no de otra cosa, sino que se va a levantar de las cenizas. Otra de las cosas... Si hubo ceniza, quiere decir que hubo holocausto, que hubo fuego. Por eso cuando vemos la palabra también veíamos a través de la vida de Isaac y de Abraham. Y eso lo vimos esta mañana. Y mirábamos bien con claridad acerca de cómo las figuras que había ahí acerca del Señor. ¿Cuál era la que habíamos visto de la leña? ¿Cuál era la leña? ¿La figura de qué? Del madero. De la cruz. Que el padre con Isaac llevaron la leña. ¿Quién específicamente que llevó? Isaac llevó la leña. Claro. El padre llevó el fuego. Entonces cuando Isaac lleva la leña, Isaac representa el tipo de Cristo. Él se fue al holocausto, tenían claro que iban a hacer un sacrificio. Entonces dice que Isaac cargó la leña y eso es tremendo, porque el padre y el hijo fueron al sacrificio y iban en acuerdo. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No andan dos juntos, pero acá el padre y el hijo se pusieron de acuerdo, entendieron que tenían que ir a sacrificar. Y el tema fue cuando llegaron ahí y nosotros lo veíamos como una sombra y figura de lo que hizo Cristo y lo que hizo Dios como Padre. Entonces tenemos que entender en este tiempo que el tiempo en el cual estamos transitando, Dios marcó un final, pero también dio inicio a los tiempos postreros. Entonces podríamos ver, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Hemos hablado un poco de la doctrina del holocausto, cómo Cristo bajó a las profundidades. Eso lo habíamos visto en Efesios 4, 9 y 10. Uno se pregunta, ¿qué hizo Jesús? Después que murió, subió al madero, dijo, consumado es, he acabado la obra que me envió, ¿quién? Mi Padre. Entonces, como Él acabó la obra, aquí en la tierra hubo un final. Ahí lo que veíamos claramente es, en la cruz, ¿qué se muestra? En la cruz se muestra el derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre a través de la lanza del soldado que atraviesa su costado. Entonces, en el madero, en la cruz, en la leña, se atraviesa el Cordero. El Cordero de Dios, ¿que qué? Que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque íbamos y charlamos esto porque uno tiene que entender cuál fue la función del Cordero. Veíamos también acerca de los sacrificios, de la expiación, del holocausto. Veíamos cómo antes el sumo sacerdote presentaba el sacrificio, ponía las manos sobre el animal. ¿Para qué? Para que vaya sobre el animal, pero solamente cubría el pecado. Eso es sombra
de lo que iba a venir. Pero en un tiempo se presentó el Cordero, como decía Juan, le dijo, aquí el Cordero de Dios. Juan lo presenta. Lo presenta. Isaac y Abraham lo mencionan. ¿Dónde está el Cordero? ¿Dónde está el Cordero para el holocausto? Y Abraham dijo, Jehová se proveerá. Jehová se proveerá. Él se proveyó de un Cordero, no sé cuánto, 3.000, 4.000 años después, apareció el Cordero en la tierra, en forma de hombre. El verdadero sacrificio. 4.000 años después apareció el verdadero Cordero que no iba a cubrir el pecado, sino que lo iba a quitar. No. Y ahí marcó en la cruz, marcó algo tremendo, un nuevo tiempo para la humanidad. Ya no se iba a cubrir más, no se iba a tapar como quien dice, sino que se iba a quitar. Y me impactó tanto esta mañana cuando leíamos acerca de cuando se presentaba el holocausto, cuando se presentaban para la expiación, que se presentaban dos. Dos machos cabríos. Macho cabrío, dos carneros, se presentaban ¿para qué? Para el sacrificio. Y a mí me impactó porque había un animal que se lo tenía que dejar ir. Y ese animal dice que lo llevaban al desierto. Y lo dejaban a la suerte. Y lo dejaban porque ahí ese cargaba todo el pecado del pueblo, ¿no? Y bueno, mirando toda esa sombra y figura, vemos como Cristo también es llevado como Cordero, fue llevado al desierto por el Espíritu. Y entonces comenzamos a ver el final de los tiempos con Cristo en la cruz, el sacrificio, el entregar su vida. Y no solamente que quedó ahí en la tierra el sacrificio, sino que ese mismo Jesús que fue colgado en el madero tuvo que descender. ¿Por qué? Porque entendemos que no solamente era la tierra necesitaba lo que estaba en la tierra en ese entonces, sino lo que ya habían pasado al otro mundo, digamos, también necesitaban la redención. Claro. El tema era que nosotros, por naturaleza, la Biblia nos habla que en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15, que cuando el hombre peca y es destituido de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, es expulsado del lugar. El hombre ya no tenía oportunidad y dice la Biblia que por causa de que Adán pecó, todos nosotros pecamos. Y estábamos constituidos todos pecadores, destituidos todos nosotros de la gracia de Dios. Ahora, eran necesarios los sacrificios para que por medio del sacrificio el pueblo pueda alcanzar misericordia por un lapso de tiempo. Por eso cuando nosotros vemos en la Biblia, cuando el ángel de la muerte pasa, o cuando pasa el Señor que baja a Egipto, cuando se pintan los dinteles de la puerta, solamente se cubría para que la muerte no entre a ese lugar. Se cubría con sangre, ¿no? El dintel de la puerta, los postes y el dintel de la puerta se cubría con sangre, solamente sangre. Ahora, fíjense qué tremendo, porque cuando Éxodo y nos empieza a hablar acerca de lo que se hizo en ese momento, habla del sacrificio, habla de matar el animal, habla de comer el animal, que también habla de la cena del Señor, nos enseña de que por medio de esa sangre el ángel iba a pasar por encima, que eso es Pascua, pasar por encima. Ahora, vemos claras esas figuras. Entonces, al final, ¿qué se hacía con el animal, con el cordero que se mataba? ¿Qué se hacía? Cuando lo que quedaba, el resto, se quemaba porque no podía quedar nada. Y eso subía a la presencia de Dios como un olor. Se lo partían. Se lo despedazaban. Se hacían pedazos cuando el sumo sacerdote presentaba la ofrenda, tenía que despedazar. Se despedazaba y se lo tiraba todo así nomás. No. Se lo hacía por partes, en porciones se lo armaba. Y se lo ordenaba. Y dice que tremendo el sacrificio, hermano. Por eso, cuando vemos lo que el Señor hizo, cuando nosotros vemos, el Señor nos deja ver a través de la palabra este tremendo propósito eterno de su voluntad, y que nosotros podemos ver a través de él, que todo estaba ya escrito para que nosotros podamos ver en este final de los tiempos, poder ver que todo lo que el Señor habló
tuvo cumplimiento. Claro, porque eso lo vemos en Levítico. Levítico 1, del 15 en adelante, habla de cómo se degollaba el animal. Levítico 16, también del 5 al 30, se ve acerca de los dos machos, los carneros que se presentaban, uno que quedaba al holocausto, el otro que cargaba la culpa y lo mandaban al desierto. Habla sobre... Que ahí también veíamos una figura clara también, que es lo que pasaba, porque no era casualidad que en ese tiempo Poncio Pilato tenía la costumbre de soltar un prisionero justo para la Pascua. Justo para la Pascua tenía la costumbre Pilato de soltar a uno y al otro. Fíjese qué tremendo, que había dos en ese momento y se pusieron los dos ahí. Se les puso a Barrabás, que era un asesino, que Barrabás es, el nombre de Barrabás es hijo de padre. Y estaba Jesús, el Salvador. Ahora, fíjense qué tremenda figura. ¿A quién decidió el pueblo que se deje? A Barrabás. ¿Y cuál fue el cordero? El que iba a quitar, el que iba a borrar de una vez para siempre. El que se iba al holocausto. El que se iba a hacer ofrecido. Porque el que quedaba en aquel lugar con el sumo sacerdote era el que quedaba para el holocausto. Era el que tenía y el otro se soltaba sacrificio. y se lo mandaban al desierto. Pero la verdad que uno queda impactado con lo que el Señor nos dejó escrito, con lo que el Padre estableció, la sombra, las figuras que hay, cómo él fue tan perfecto y cómo Él culminó un tiempo para meternos a nosotros en la nueva era. Veo que el calendario se cuenta, el calendario gregoriano comienza antes de Cristo y después de Cristo. O sea que cuando Cristo murió en la cruz comienza un tiempo nuevo. Vemos el cumplimiento de la palabra cuando Él asciende, que dejó establecido el principio de los tiempos postreros, que vemos en dónde, que también lo dijimos en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1. Se da comienzo a una nueva etapa. Se da comienzo a la nueva etapa de los tiempos postreros. Sí, y se da el cumplimiento de la palabra de Joel, capítulo 2, verso 28. Se le da cumplimiento a eso. Que precisamente esa es una de las palabras que nosotros necesitamos entender en estos tiempos. Comenzó en aquellos tiempos, después de que el Señor ascendió, comenzó. Fíjese, pero leíamos primero uno, creo era en Hecho 1 verso 11. Creo que sí. ¿Qué dice? Sí. Miren, vamos a leer desde el 10. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Y eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Porque ahí se da el cumplimiento de la palabra, cuando que era necesario que Él se vaya. Entonces, Jesús se va. Los dos hombres estos con vestiduras blancas, ángeles, que descendieron, estos dos varones que hablaron esta palabra, que le dijeron: de la misma manera que lo viste subir, lo verás descender. Estos dos le están dando a ellos la palabra, le están abriendo la escritura que se tiene cumplimiento cuando el Señor dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu no podría venir. Entonces le da el lugar, aquí le está abriendo el paso para que venga el cumplimiento de la palabra profética ahora de Joel. Exactamente, y ahí es cuando desciende el Espíritu y comienza la era del Espíritu Santo. Claro. Estuvo el tiempo del Padre, estuvo el tiempo del Hijo y estamos en el tiempo del Espíritu Santo, en el tiempo de la gracia. Y vemos que el Señor nos está preparando para este tiempo final de entender en dónde estamos posicionados. Como iglesia debemos entender, como hombre, como mujer de Dios, si me estás escuchando y no sabes nada de iglesia, no sabes nada de la palabra del Señor, te quiero decir que hay un Jesús que va a venir pronto,
misericordioso y que viene a buscar a aquellos que le entregaron su corazón y en donde fueron anotados en el libro del Cordero. Dice, aquellos que aceptan a Jesús en su corazón son anotados en el libro del Cordero. Entonces, vas a tener un privilegio y un beneficio de que no vas a pasar por la muerte segunda. Hay una muerte después de este cuerpo natural. Uno muere, el ser humano nace, vive y muere. Esa es la ley de la naturaleza, por así decirlo. Va a llegar un tiempo que este cuerpo se va a ir al polvo. Salió del polvo, vuelve al polvo. Pero también este cuerpo tiene un alma y tiene un espíritu, que ese alma y ese espíritu tiene eternidad. Eclesiastés, el escritor de Eclesiastés en el 4, por ahí creo que dice, el hombre tiene eternidad y aún no alcanza a comprender el principio y el final. ¿Por qué? Porque no busca, porque no entiende. Entonces, hoy entendemos nosotros que después de esta vida hay otra más hermosa que Dios preparó para nosotros y es una vida eterna en abundancia con Él. Porque también te quiero decir que hay una muerte eterna y en medio de la muerte yo no quiero estar, por eso hoy me preparo. Esto es el prototipo de lo que vamos a vivir. Esto es la sombra de lo grande que Dios preparó para nosotros. No pienses que esta es la vida, esta es la única vida que tenés, como te dicen todo y dicen, escriben y cantan, es la única vida, vivila. No, eso es mentira, porque tenés un alma que es eterna y tenés un espíritu que es eterno. Según como uno es, va a tener su recompensa. Entonces, por eso estamos enseñándote acerca de la escatología, el suceso de los tiempos finales. ¿Cómo tenemos que prepararnos nosotros para encontrarnos, para esperarlo a Jesús? Si estamos vivos, dice que vamos a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos no se van a dar cuenta, pero Él va a venir en secreto. Esa es la venida que nosotros estamos esperando, que es la venida secreta, la parucía, el arrebatamiento, que Él va a venir a buscar al remanente, al que se prepara, al que va a ser parte de la novia. Y por eso estamos aquí capacitándote por medio de la palabra, haciéndote entender que hubo un tiempo que marcó la historia de la humanidad, que fue por la venida de Cristo cuando estuvo en la tierra, pero va a haber un tiempo también que va a marcar la humanidad cuando Él venga en secreto. Cuando Él venga en secreto, uno es que le espera, tiene que levantar su cabeza y creer que Él está más cerca que antes. Él está más cerca. Me vas a decir, pero me vienen predicando hace cuántos años que el Señor viene, que el Señor viene, y el Señor nunca viene, pero el Señor dejó sucesos que iban a acontecer. Vos ves rumores de guerra, hambre, terremoto, pestilencia, como siempre decimos, este es el comienzo de dolores. La iglesia va a ser arrebatada antes de la pretribulación. Y eso también tenemos que entender, va a haber una pretribulación que son de 5 meses, va a haber 7 años, 3 y medio de tribulación y 3 y medio de gran tribulación, y luego Él viene al finalizar la gran tribulación. Él va a venir en su segunda venida, que habla Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá. Entonces, estamos acá tratándote por todos los medios, utilizar hoy las redes, de poder informarte, no solo informarte, sino que escuches y entiendas y pongas por obra su palabra. El Señor dice, ¿quiénes me van a ver? Los limpios de mano y de puro corazón, el que le espera. Y como la cortina musical del programa Sentados a la Mesa, que tenemos todos los días martes, de paso voy a promocionar el programa hasta que no termine la cuarentena, no podemos ir a la radio, así que bendigo al auspiciante que están ayudándonos, colaborando, aportando para la obra del Señor, para que estemos los días martes de 20 a 21 horas por la FM Cardenal 92.1. Estamos ahí con mi compañera Lili, Celeste y Jessy, que las extraño, y creo que el Señor va a hacer algo tremendo cuando volvamos a la radio. Por ahí el pastor no quería ir a la radio porque él por ahí no está acostumbrado, pero mira, acá lo tenemos. Está haciendo programa conmigo, estamos evangelizando, estamos hablando de la palabra del Señor. Te estamos llevando a la lectura de la palabra. No te podés quedar sin la lectura de la palabra. Bendigo, pero vamos a nombrar Autoservicio Ruta 1 de Claudita, que está colaborando con la radio, Carnicería y Autoservicio Búfalo. También está la peluquería de Lili, que el Señor bendiga. Está Molamientos Andrés Batochi también. Está Oscar Baldosas colaborando. Y son los auspiciantes que el Señor nos da. Y podemos evangelizar. Podemos ir a esa radio que es secular, no es una radio cristiana, pero evangelizamos Verazatei y le llevamos una palabra de aliento
y transmitimos por las redes y cada vez que compartimos la gente envía petición, como hoy enviaron petición también. Están enviando petición, así que vamos a estar orando por la familia. Leí tu petición, Alcira, leí tu petición, que me están ahí, también nos están mirando de Corrientes, nos están saludando desde Corrientes, Monte Casero, están conectados ahí en el barrio Bosque, están varios conectados que estoy mirando, apenas tengo un tiempito, estoy mirando, pero ahí Nicole, la secretaria, está anotando las cosas y creo que el Señor nos da esta posibilidad. Me acuerdo cuando era chico y iba a la radio y por ahí le decía a mi papá, voy a ir a la radio, bueno, mandame saludos. Y cuando nos daban el lugar para que le mandemos saludos, yo decía, bueno, le mando a mi papá, el saludo a mi papá que me está mirando. Antes no me podía ver, estaba en la radio, me escuchaba solamente. Bueno, ahora que me está mirando, por ahí le mando saludos a mi papá, a mi mamá. Le mandamos saludos a todos los que los están hermanos. conectados. Claudia. Que el Señor le bendiga. Claudia dice, hola pastores, bendiciones, no se sientan raros ni estén nerviosos, porque son muy importantes para nosotros y todas sus enseñanzas son ricas para nuestra vida espiritual. Los amo. Ay, gracias Claudita. Un besito. Bueno, le mandamos saludos a todos los hermanos Marce. A Tony que está pidiendo familia Jimena. Tony, ese siervo Tony. Que Dios bendiga a Mayra, Germán Lazarte, mucho, a mi Pollito, Dios bendiga, Pollito, a Magdalena, le mandamos saludos, a Mati, a Brenda, a Máximo, a Felipe, un abrazo grande, que el Señor les bendiga, a cada uno de los hermanos que nos están mirando, que Dios les pueda traer una bendición grande. Queremos seguir con el tema. Hablamos acerca de escatología. ¿Qué es escatología? Entonces, para aquellos descolgados que por ahí no... Anote, tome nota, anota su casa, agarra un cuaderno como si fuera que está estudiando, anote. Escatología viene de una palabra que es griega, está dividida en dos partes. Uno es eschatos, así como escucha, E-S-C-H-A-T-O, eschato, logos. ¿Qué quiere decir eschato? Eschato quiere decir postrero o final. Y logo quiere decir tratado, o sea que son escritos de los últimos sucesos. Eso es la escatología. Como decíamos ayer y decíamos, no es solamente sucesos de los tiempos que van a venir, sino son sucesos de los tiempos que ya estuvieron. Por ejemplo, Daniel, tenemos ahí la palabra, hay una palabra que dice, habla la Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el verso 9, y respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin de los tiempos. Fíjense, en ese tiempo hubo una palabra que el ángel vino y le dio, Miguel le dio a Daniel, una palabra. ¿Cuál era la preocupación de Daniel? ¿Qué iba a pasar con el tema? Daniel tenía una preocupación, Daniel se metió, mire, por causa de estar involucrado en el espíritu. Yo le decía ayer mientras oraba, que eso es tremendo, hermano. Los escritos que Daniel dejó en Babilonia fueron los mismos, y me animo a decírtelo de esta forma, los mismos que esos magos tuvieron y leyeron para poder dar con el tiempo exacto donde el Señor iba a nacer, donde Él iba a estar, porque leyeron la Escritura, porque se tomaron el tiempo de ver la palabra que Dios le había revelado a Daniel. Y eso es lo tremendo, a mí me impacta eso, me impacta que gente del Oriente, gente que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, que esas personas hayan tenido la preocupación de ver al Salvador, que llegaron y dijeron, ha nacido el Rey. Pero para traer una afirmación de que nació el Salvador, ellos tenían que haberlo visto, tendrían que haberlo leído en algún lado. Bueno, precisamente cuando en el tiempo de que hubo la cautividad y Daniel estuvo en Babilonia, en ese tiempo fue cuando ellos pudieron recibir de esos espíritus y poder ver lo que iba a suceder. Y nosotros tenemos una gracia, hermano, y una gracia tan grande. Gracia no es gracia de que yo puedo hacer lo que quiera, y total Dios me perdona y ya está, peco, Dios me perdona. No, eso no es gracia. Eso es ser un desgraciado que no sabe vivir en la voluntad y en el amor de Dios. Perdone que se lo diga de esa forma, pero gracia es el favor inmerecido. Yo no me merezco que el Señor, no me merecía que el Señor haya muerto por mí, y así todo, Él murió por mis pecados. Pero Él murió por mis pecados una sola vez y para siempre. Eso me da a entender a mí de que yo no puedo vivir cometiendo los mismos errores.
puedo equivocarme una vez, puedo equivocarme 2 veces, pero no ser reiterativo en lo mismo, porque entonces sí, no estoy viviendo en la gracia, es decir, yo estaría tomando en vano la muerte del Señor, porque lo que estaría haciendo es decir, no sirvió lo que hizo, entonces que muera de vuelta. No, si ya se murió, ya no va a morir más, ya te perdonó los pecados, los borró. Si volvés a pecar es porque hay algo en tu vida que necesitas. Y ahí se ve la figura del macho que se iba al desierto y no sabía la culpa, se la olvidó, se la llevó, se terminó. Claro, entonces esa persona que vive de esa manera necesita ser ministrada. Entonces necesita una administración, necesita hablar acerca de las cosas que le están sucediendo para que por medio de la administración del Espíritu pueda entender y ver a través de la palabra cuál debe ser su manera de vivir. El Señor dejó bien en claro en su palabra por medio del apóstol Pablo, el arquitecto de la iglesia, que decía y le hablaba a los efesios y le decía que andar conforme a la vocación a la que fuiste llamado. Andar en amor. Andar, y empezaba el apóstol a ordenar la forma en la que uno debía de conducirse. Por eso cuando vemos precisamente el final de los tiempos, el final de los primeros tiempos se da en la cruz. En un sacrificio muere el Cordero de Dios que quita, que borra, no solamente lo cubre, no, porque ya el macho cabrío la función que cubría solamente, que decía era cubrir el pecado por un tiempo limitado, porque era una vez cada año que tenía que hacerse el sacrificio, para ver si había la posibilidad muchas veces de que Dios perdone o le diera una oportunidad más, pero este cordero que venía de parte de ¿dónde? De parte de Dios, este cordero que venía, a ver, también tenemos que dejar en claro esto, bien en claro esto. Nosotros no tenemos un Dios improvisado, no tenemos un Dios que especula, que tiene un plan B, no. Nosotros tenemos un Dios que este plan lo fue diseñado en la eternidad. No es que Dios, a ver ahora porque pecaron, a ver cómo puedo hacer. Preparado antes de la fundación del mundo. Exactamente, porque nosotros tenemos que entender de que esto viene desde antes de la fundación, o sea, estaríamos hablando de la protocreación. Y estamos hablando de las cosas que sucedieron antes. Entonces, en la eternidad, Dios no es un Dios, nosotros, mire, no tenemos un Dios improvisado. Tenemos un Dios que había diseñado su plan de salvación para usted y para mí, para que nosotros pudiéramos ser rescatados, para que nosotros no suframos. ¿Sabe por qué? Porque era necesario que Cristo muera y sea quemado. Nosotros hoy se lo mostraba a mi esposa esta mañana. Era necesario, número uno, porque había cosas que el cordero representaba y había cosas que se hacían con el cordero. Número uno, se mataba el animal y la sangre era rociada de los lados del arca. 3 veces de cada lado, 7 veces. 3 veces 7. 3 veces 7 de cada lado. Fíjese, primero el rociamiento de sangre, que habla de rociamiento. Número 2. No queda solamente con el derramar de la sangre alcanzaba. en la cruz. Para el sacrificio completo, no me alcanzaba con eso. ¿Por qué? Porque era necesario que el animal sea cortado, como mi esposa le explicaba hace un momento. Por eso el profeta Isaías, el profeta Isaías en Isaías 55 dice que él fue desfigurado. Claro, es lo tremendo. Ahí denota que hubo un cambio en su cuerpo. También eso marca lo que era el sacrificio. Isaías 53 también, que dice que por nuestras llagas, claro, nosotros fuimos curados y ahí el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y ahí empieza a hablar acerca de todo lo que el Cordero iba a padecer por causa nuestra, el sufrimiento del Cordero. Sí, y también vemos lo del holocausto. Cuando él fue al holocausto en Zacarías 3, vemos una sombra y figura. Esa figura está tremenda. En Zacarías 3:1 dice, ¿este quién es? Este es un tizón arrebatado del fuego. Entonces, como que ahí Cristo fue levantado del fuego. Dice que tenía un acusador y Satanás lo acusaba. Y ahí Zacarías te lo menciona, Zacarías 3:1. Y es una palabra que nos, mire, con la que el Señor nos ha ministrado mucho, porque uno al no entenderlo, al no tener el conocimiento, no llegaba a comprender bien esto. Claro, ahí habla del sumo sacerdote de Josué. Sumo sacerdote. Y porque habla de esa figura de un sacerdote. Y porque le dice que estaba vestido con vestiduras viles.
Y más, hay alguien que lo está acusando, que es Satanás, lo estaba acusando. Entonces fíjese qué tremendo, hermano. Porque Él se hizo vil por nosotros. Por nosotros, se vistió, se puso, Él cargó nuestra culpa, Él cargó nuestros pecados, para que nosotros no seamos destruidos. Fíjese esto, el cuerpo era destruido y el alma era destruida. Fíjese qué tremendo, en el infierno. Que no está preparado para quién, el infierno no está preparado para quién. Para los hombres, eso fue destinado para el diablo y todos los que cayeron. El infierno no está preparado para la humanidad. El hombre, por su desobediencia y por querer vivir su vida, va directamente al infierno. Pero el Señor, Dios no preparó el infierno para la humanidad, lo preparó para el diablo y para los que se rebelaron en la eternidad. Entonces, esto no es de ahora que se preparó porque la gente es mala, porque la gente pecó, no. Eso está preparado desde antes. Desde antes, ¿para quién? Para Satanás y sus secuaces, como nosotros decimos, ¿no? Pero bueno. Claro, y era reducido, y tenía que ser reducido a nada, porque él murió y fue quemado, murió en la cruz, cumpliendo el sacrificio del rociamiento, cumplió ese sacrificio, la sangre se roció. Número 2 estaba número 1 estaba en el madero, que era la leña. Número 2 hubo rociamiento. Ahora el tercero tenía que descender. Él solamente, mire hermano, él al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó. Pero él lo primero que hizo fue descender a las profundidades para ser quemado. Cuando fue reducido a nada, fue levantado de la nada por el Espíritu. Porque dice la Biblia que el mismo Espíritu que levantó a Cristo, cuando habla de ese levantamiento, habla Acá, Romanos 8:11. del estar reducido a nada, a ceniza. Entonces, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ese tiene el poder para levantarnos a nosotros. Miren lo que dice. Dice, y si el mismo Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea que Jesús necesitó ser levantado, dice, mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que Jesús necesitó ser levantado ahí en el lugar de muertos. ¿Por qué? Porque antes de Cristo la gente que moría sin Dios directamente iba al infierno, no había purgatorio como te enseña la Iglesia Católica, no había un estado intermitente, se iban directamente. Claro. Y eso habla de la fe, ¿por qué? Porque a él, ¿quién lo mandó a la cruz? Él se ofreció. Por eso el Señor dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y yo también la vuelvo a tomar. Hablamos de un Dios trino, de una Trinidad. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu habitaba en él. Ahora, como Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu, esto era el Padre y el Hijo siempre se pusieron de acuerdo en el plan de salvación. Ahora, el Espíritu Santo cumplió precisamente la función de levantarlo de ese lugar para mostrarnos a nosotros y dejarnos ver bien con claridad de que usted y yo ya no íbamos a pasar por esa muerte. Claro. Estábamos destinados nosotros al infierno. Usted y yo estábamos destinados al infierno. Que el final del infierno es el lago de fuego, que es algo más peor, donde la bestia, donde el falso profeta, donde el anticristo, donde Satanás van a ser encarcelados eternamente cuando pase todos los sucesos que tienen que pasar. Hebreos 10 habla un texto y ahí comienza a hablar, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, acá habla de Cristo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea que Él vino a cumplir la palabra profética, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste. O sea que Cristo vino a cumplir el sacrificio, la ofrenda, el holocausto y la expiación por el pecado, no para cubrir ahora, sino para cortarse, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Cuando Cristo vino, no es que Él abrogó la ley, Él vino a cumplirla, pero Él tuvo que cumplir esto, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiación en su cuerpo, dice. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Ahí marcó el tiempo también, el final del primer tiempo y inició el tiempo postrero.
Dice, y ahí el 10 termina diciendo, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Qué tremendo, ¿no? Tremendo lo que el Señor hizo por nosotros. Uno se queda sin palabras al ver esto, pero es tremendo y lo más glorioso que podemos entender, que todo ya estaba dicho. El Señor nos dejó figuras, te hablamos de Apocalipsis, te hablamos de Génesis, que hablamos de, miren, tendríamos muchos textos más para hablar acerca de lo que estaba hablado, cómo se venía profetizando. Si vamos a una regla de interpretación, te lo mostramos en Génesis, te lo mostramos en la ley, te lo mostramos en los profetas y te lo estamos mostrando en el Nuevo Testamento. O sea, hay una ley de interpretación que se da precisamente para entender que la palabra profética es segura. Entonces te da a conocer que lo que fue profetizado de Cristo, que era necesario de que Él muriera, se da el cumplimiento. Y esto es escatología, precisamente. Eso es conocer y entender la escatología a la manera de Dios, bíblicamente. Un texto que quiero compartir acerca del sacrificio, holocausto del Señor, ¿no? Dice, en Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Se acuerda que nosotros como Iglesia de Venezuela hemos estudiado acerca del bautismo de fuego? Sí. Ahí uno ve otro texto más acerca de lo que Cristo hizo en las profundidades de la tierra. El bautismo de fuego muchas veces son las pruebas, pero en este caso es ese bautismo de fuego que Él tuvo que pasar. Él sabía, Él entendía acerca del sacrificio, Él entendía acerca de la ofrenda, Él entendía acerca de la expiación y Él entendía acerca del entendía holocausto. desde el principio que tenía que ser reducido a nada. Y también se cumple porque si el que formó a Adán, y esto es tremendo, el que formó a Adán del polvo lo formó y sopló hálito de vida. Qué tremendo cómo se da esto, que ahora en las profundidades del infierno, el Espíritu mismo toma de nuevo, el Espíritu de Dios, hablando del Padre, el Espíritu vuelve a formarlo de la nada y le devuelve su forma, porque ahora ya no le vamos a conocer más con la forma que Él tenía cuando Él vino, sino que vamos a conocerlo con su forma divina, con su forma en un Cristo glorificado. Hay Salmo 139. Salmo 139, 15, que dice, en la profundidad de la tierra fui formado. Hermano, mire, si no podemos entender eso. Por eso le dejé el texto acá. Y ese es tremendo, hermano. Es Salmo tremendo. 18.4. Salmo 18.4. Los lazos de la muerte. Los lazos de la muerte. Entonces eso es escatología. Fíjense, no es tan difícil de entender. Y te estamos hablando acerca del holocausto de Cristo, dándote un panorama y mostrándote el principio del final de los tiempos. Se dio todo, el principio se dio del final cuando Cristo murió en la cruz. Pero va a haber un final de final, que va a ser cuando Él venga y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies y sea el diablo, el dragón, echado al lado del fuego del falso profeta. Ahí se va a tener la culminación. Pero eso va a ser un tema para hablarlo, no sé si esta semana o la otra semana. Mañana comienza el retiro, miércoles, jueves, viernes, 3 días nuevamente de tal retiro. Tal vez tengamos un tiempo por la mañana vamos a ver el tiempo que podamos tener, pero sería bueno pasar un tiempo en el retiro. Bueno, terminamos con esto. El final de los primeros tiempos se da en la cruz. Está el holocausto de Cristo. Cristo murió, resucitó, ascendió. Cuando ascendió, descendió el Espíritu Santo. Da inicio a la nueva era, al principio de los postreros días. Exacto. Entonces da inicio a que nosotros podamos conocer ahora la era que ha de venir para la iglesia. Ahora, en este tiempo de los principios, de los postreros tiempos, que profetiza Joel, que dice que y en los postreros días se da cumplimiento, la primera parte, no se da el cumplimiento a todas. Fíjese cómo Joel profetiza esta palabra, no da el cumplimiento de todo, sino que da el inicio.
¿Por qué? Porque dice que en los postreros días, dice Jehová, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Comienza un tiempo del Espíritu Santo y creo que... termina pero yo creo que esa palabra, cuando lo habla en Hechos, en el capítulo 2, creo que es de Hechos, 2.17, no lo da completo al texto. Hechos 2.17. No lo da completo al texto. A ver. Hechos 2.17. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Pero da inicio a una temporada nueva. Entonces, pero no tiene cumplimiento completo porque todavía no vino el final. O sea, todavía el sol no se convirtió en tiniebla ni la luna en sangre. Exactamente. Estamos viendo el derramar del Espíritu Santo, sí, hay prodigios también que estamos viendo señales, o sea que está activo, digamos. Bien, primera de Pedro capítulo 1, verso 5. 1:5. Sí. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. En el último tiempo, en el tiempo postrero. El tiempo final. Fíjese, estamos hablando de la era de la iglesia, todavía no estamos en el tiempo final. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Dice la Biblia de las Américas, ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Y sigue más diciendo, pero fíjese que habla de los últimos días. Primero, el final del tiempo, tiempo final. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, tiempo final. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3, últimos días. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Vamos a otra versión. Hijitos, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Esto es la última hora. Fíjese qué tremendo. Me gusta esta explicación que da Juan. Porque él habla de anticristo. Ahora, ¿qué es el anticristo, mi amada esposa? El anticristo es uno que se opone. Sí, uno que se opone, uno que está en contra de ¿qué? De Cristo. Y si uno se pone en contra de Cristo, tiene un espíritu de error, de engaño, de mentira, como lo que vamos a ver. El anticristo todavía no se ha revelado. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice que todavía no se reveló el anticristo, pero sí el espíritu del anticristo está operando. ¿Qué es el anticristo? Que es uno que se opone a Cristo, uno que se opone a la verdad de Cristo, un opositor, en realidad. Fíjese, mire, ¿por qué todavía no tenemos que entender esto? La escatología nos lleva a entender de que todavía no estamos, todavía no estamos en el final, no estamos en la tribulación, todavía no estamos ni en la tribulación, ni en la pretribulación,
Si bien, ¿sabe dónde estamos? Hoy, la figura que hoy tenemos nosotros es en los dolores de parto. En eso sí estamos. En eso sí estamos. Y eso usted lo tiene que saber. Estamos en los dolores de parto. Necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque todavía no fue manifestado a nosotros precisamente eso. Y cuando se manifiesten usted y yo, no vamos a estar acá porque ya la iglesia se va con el Señor en el barco. Vamos a saber quién es porque dice que va a ser revelado, pero no vamos a ver sus operaciones porque la iglesia se va a ir antes de la manifestación. Mire, ¿por qué? Porque se manifiesta él en tiempo tribulacionario. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Y entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Con qué lo va a matar? Con el resplandor de su venida. Fíjese, esto nos muestra que usted y yo ya no vamos a estar acá. Anticristo es el que se opone, a alguien que se opone. El inicuo, dice la Biblia, habla del inicuo. Habla también del hijo de maldad, Salmo 89, 22. Salmos 89, 22. El enemigo no podrá sorprenderlo ni podrá el malvado oprimirlo. Dice la Biblia de las Américas, no lo engañará el enemigo ni lo afligirá el hijo de maldad. Este es el hijo de maldad que se manifiesta. La bestia, Apocalipsis capítulo 13, verso 4. 13, 4. Apocalipsis 13. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y adoraron al dragón, porque estamos leyendo las dos versiones, porque había dado autoridad a la bestia, y la adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Haciendo una pregunta, fíjese qué tremendo. Y termino, para que conozcamos el final, para que usted no tenga miedo, sino que usted se dé cuenta que para que nadie lo engañe. Porque en esto nos queremos parar. Que nadie, como dijo el Señor, mirad que nadie os engañe. Es necesario hablar de escatología. Es necesario hablar del final de los tiempos. A pastores, amados, hermanos, compañeros del camino, es necesario hablar de la iglesia. La iglesia necesita entender que estamos viviendo en los últimos tiempos. Necesitamos preparar, no necesitamos llenar las iglesias de gente, sí, que la gente venga, que se abarroten, pero enseñándole la palabra de justicia, enseñándole la verdad, enseñándole que la manera de vivir tiene que cambiar, que necesitamos estar listos para el día de su venida. Para aquellos que no creen en la venida del Señor, para esos que no entienden tal vez, que no lo comprenden porque no conocen al Señor, porque no tienen idea, no se preocupe, no esté peleando con ellos, no lo haga de lado, sepa tener la paciencia. Hoy mi esposa me decía, vos tenés que tener paciencia. Sí, es verdad, necesitamos tener la paciencia necesaria para enseñarle, mostrarle, con fundamentos bíblicos, con la palabra de Dios. Mire, con la palabra de Dios, con las señales, con las profecías que hasta los mundanos han hablado. Nostradamus, no se me viene ninguno más ahora, hoy tenía un montón, pero Confucio y tantos más que hablaron. Necesitamos entender, hermanos, de que el final de los tiempos se está acercando y que usted y yo necesitamos estar preparados. Va a pasar, no sé si ustedes vieron la película del rapto de la iglesia, que de repente aquel que no creyó y era o su esposa inconversa o su esposo inconversa y no creyeron, y cuando vino el Señor se quedaron y ahí creyeron. Entonces van a tener una oportunidad, pero bueno, van a tener que padecer por un poco de tiempo hasta que entiendan y que pasen por la tribulación, que por la pretribulación, que laven su vestido. Hermano, yo no quisiera pasar ni siquiera no quiero que venga a mi mente, ni para mí, ni para la gente que pastoreamos, para los hijos que pastoreamos en la fe, no, hermano. Por eso necesitamos tener una vida ordenada, en santidad, en obediencia, en comunión con Dios. Dice Daniel, hablando del cuerno pequeño,
Daniel 7:8. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con grandes cosas. Hay una cosa que mi esposa, una palabra que mi esposa decía, ya estamos en la hora, ¿no? Sí. Hay una palabra que mi esposa me decía ayer, y ella por costumbre tiene mencionármela, y es, mejor es el final de un asunto que el principio. Es bueno si Eclesiastés capítulo 7, verso 8. Qué bueno que es cuando hay un nacimiento, festejamos todo, pero qué bueno que es. ¿Por qué? Porque uno tiene que vivir, vive la vida, padece un montón de cosas, pero al final, para los que no tienen al Señor se termina todo. Para los que conocen al Señor comienza todo. Y ese es el tremendo. Que la gente que no tiene esperanza, pues, pareciera que se muere y se terminó todo para ellos. Pero qué bueno que es cuando nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que tenemos al Señor en nuestra vida, no es el final de todo. Comienza una nueva vida, una mejor etapa para nosotros, sabiendo de que nuestra carrera, nuestra vocación, nuestro caminar con el Señor nos llevó a alcanzar el galardón glorioso. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Qué bueno que es a cada uno de los amigos, qué bueno que es que podamos conocer el final de los primeros tiempos. Comenzamos a darte, hablándote de la escatología y enseñarte cómo se van dando el panorama escatológico. Que esto tiene cuando comienza la palabra de Joel, va dando una secuencia de hechos que van a ir sucediendo. Secuencialmente se va a ir cumpliendo cada una de esas cosas. En los posteriores días, en los posteriores tiempos yo derramaré mi espíritu, y comienza a hablar de secuencia. El sol se convertirá en tiniebla, y da secuencias que van, o sea que nos habla, Joel específicamente nos habla de todo lo que va a suceder en los días postreros. Ya, ahora sí hablando de estos tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, te dimos un panorama acerca de cómo se va a presentar el inicuo, cómo se va a presentar el hijo de maldad, cómo se va a presentar la bestia, cómo se va a presentar el cuerno pequeño. Y es interesante que cada una de esas manifestaciones del anticristo, de lo que se opone, número 1, van a negar a Cristo. Número 2, no van a reconocer a Dios como Padre. Número 2, escuche bien, no van a reconocer a Dios como Padre. Entonces, negando a Cristo, no reconociendo a Dios como Padre. Número 3, no teniendo espíritu, hombres que no tengan un espíritu, sin espíritu. Y eso va a ser tremendo. Por eso tenemos que tener, en estos tiempos, tenemos que tener la certeza de saber que estamos caminando, que estamos haciendo la voluntad del Señor. Termino con este texto en el libro de Amós, en el capítulo 3, verso 7. Dice la palabra del Señor: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. No, Dios no va a hacer nada si primero no nos revela su palabra, porque es necesario que nosotros, conociendo su palabra, alertemos a su pueblo para que podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Queremos orar por tu vida en estos 5 minutos que nos queden. Queremos orar por las peticiones que hay, queremos orar por los hogares, para los amigos, para los compañeros, para los pastores tal vez que estén oyendo. Queremos orar para que el Señor pueda estar trayendo seguridad, para que el Señor pueda estar trayendo una convicción, pero también que el Señor pueda estar trayendo una ocupación en la palabra. Ocuparnos de la palabra es lo mejor que nos puede pasar en este tiempo para poder conocer al Señor cada vez más. Oramos al Señor, amor. Padre, gracias te damos en este momento por tu bendición. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual tú nos permites compartir una palabra, Señor.
en el cual tú nos permites, Señor, conocer y hacer ver, Señor, tus hermosas misericordias. Padre, agradecidos a ti estamos por el principio de tu palabra, Señor, el cual tú introduces en nuestra vida para que podamos ser edificados, confortados, Señor, Dios mío, redargüidos por tu Espíritu, para enseñarnos todas las cosas que debemos, Señor, de dejar y comenzar a hacer, Señor, tu voluntad, para alcanzar, Señor, la salvación grande y eterna, preparada, Señor, antes de nuestra fundación, Señor. Padre, bendecimos cada uno de nuestros hermanos en sus hogares. Señor, si hubiese alguna enfermedad en los hogares, trae sanidad. Señor, si hay alguna persona que está oyendo y no conoce, Señor, te pido por favor que hoy pueda hacer la mejor decisión que Él tome, Señor, en su vida y pueda aceptarte como tu Salvador, Señor. Que tú seas su Salvador personal, Señor. Entra en su vida, entra en su hogar, entra en la familia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos por la familia de la fe, pero también oramos por los hogares y las familias que nos oyen. Señor, pidiéndote que tú traigas provisión, salud, Señor, Padre, sobre cada familia y sobre cada hogar. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Amados, Dios les bendiga, Dios conforte su vida y les amamos en el Señor. Un abrazo grande. Bendiciones para todos, nos estamos viendo y acuérdense que estamos en línea casi todos los días. Cualquier petición, cualquier inquietud, cualquier duda, estamos para servirles. Somos el Centro Internacional Cristiano Ebenezer Berazategui. Les mandamos un cariño y un abrazo virtual para todos. Bendiciones.